A ver, a menudo los objetos más revolucionarios son los que menos notamos. Piénsenlo, detrás de casi todo lo que tocamos, desde la silla en la que estamos sentados hasta el celular en el bolsillo, hay una historia. Una historia de precisión, de ingenio y de una máquina que lo cambió absolutamente todo. Para entenderla, empecemos con una pregunta que, a primera vista, parece no tener mucho sentido. Suena raro, ¿no? O sea, por un lado un arma de pólvora, súper antigua, y por el otro, pues, un prodigio de la microelectrónica. Parecen de mundos totalmente distintos, pero créanme, la respuesta que los une conecta 200 años de pura innovación y nos va a llevar directito al corazón de nuestra historia, la fabricación de precisión. Miren, la clave de todo está aquí, y la verdad es un poco al revés de lo que uno pensaría. Imaginen un torno de alfarero. La pieza da vueltas y la herramienta está fija, ¿cierto? Bueno, la fresadora es lo contrario. La pieza de trabajo, quieta. Y es la herramienta, la cuchilla, la que gira a una velocidad tremenda para ir cortando el material. Este cambio, que parece tan simple, abrió un mundo nuevo de posibilidades. De repente se podían crear formas súper complejas. Y es que hay que imaginarse cómo era el mundo antes de esto. Darle forma al metal era una cosa brutal, de verdad. Cada pieza, cada tornillo, cada engrane se hacía a mano. Un artesano pasaba horas y horas con su lima y su cincel. Imaginen el esfuerzo físico. El margen de error era altísimo. Y lo más importante de todo, era imposible que dos piezas fueran exactamente iguales. Imposible. Y aquí, justo aquí, es donde entra en escena nuestro primer protagonista. A ver, el nombre Ellie Whitney seguro les suena por la desmotadora de algodón, ¿verdad? Pero su verdadero legado para el mundo moderno nació de una apuesta increíblemente arriesgada que hizo con el gobierno de Estados Unidos. 10.000. Esa es la cifra. Estamos en 1798 y la amenaza de una guerra con Francia se sentía en el aire. Y va Whitney y promete fabricar 10.000 rifles en solo 2 años. Para que nos demos una idea, en esa época eso era una completa locura. O sea, los mejores armeros del mundo hacían los rifles uno por uno completamente a mano. Esta fue su idea radical. En lugar de depender de la habilidad de un artesano, que puede tener un buen o mal día, Whitney propuso usar máquinas para que cada pieza fuera una copia perfecta de la otra. ¿Qué significaba esto? Que el gatillo de un rifle podría encajar perfectamente en otro, y así, sin más, había nacido el concepto de piezas intercambiables. Y claro, para lograr semejante hazaña, desarrolló una de las primeras fresadoras. Era una máquina simple, sí, pero su innovación fue monumental. Introdujo la rigidez mecánica. ¿Qué es eso? Pues que la precisión ya no dependía del pulso tembloroso de una mano humana, no. Ahora dependía de la solidez de una máquina de hierro. La precisión pasó de la mano a la máquina. Y hay una anécdota que lo ilustra todo. Es genial. Para demostrar que su sistema de verdad funcionaba, Whitney se fue a Washington, puso montones de piezas de rifle en cajas y frente al mismísimo presidente Thomas Jefferson, ensambló varios rifles funcionales tomando piezas al azar de cada caja. Había probado su punto. El legado de Whitney fue este nuevo sistema de fabricación. Creó las bases para todo lo que vendría después, sentando el precedente que, un siglo más tarde, gente como Henry Ford llevaría al extremo con la línea de ensamblaje de automóviles. Ok, entonces, si Ellie Whitney puso la primera piedra de la producción en masa, el siguiente genio en nuestra historia, Joseph Brown, construyó sobre ella un rascacielos de ingeniería de precisión. Porque claro, el siglo XIX avanzaba y la tecnología necesitaba algo más que piezas idénticas, necesitaba piezas complejas. Fabricar una broca helicoidal o los dientes de un engranaje con precisión era una auténtica pesadilla manual, y la máquina de Whitney, tan buena como era, simplemente no podía hacerlo. La solución de Joseph Brown llegó en 1861 con su fresadora universal, una máquina que introdujo 3 conceptos revolucionarios que de hecho todavía se usan hoy. Un cabezal para girar la pieza en ángulos exactos, una mesa que podía inclinarse para crear hélices y un avance automático para eliminar el error humano. Esta tabla resume perfectamente el salto tecnológico. Pasamos de una máquina diseñada para una sola tarea a una herramienta universal capaz de crear casi cualquier cosa. Y lo más importante, la precisión ya no venía de una plantilla física, sino de mediciones matemáticas en la propia máquina.
Nació la ingeniería de precisión. Cuando Brown presentó su máquina en París, el mundo quedó boquiabierto. Los ingenieros europeos literalmente quedaron atónitos. Nunca habían visto una herramienta capaz de realizar tantas tareas complejas con tanta exactitud. A partir de ese momento, la fresadora universal se convirtió en el estándar mundial. Punto. Muy bien, la base ya estaba sentada. Pero la revolución industrial estaba a punto de darle a estas máquinas una enorme inyección de potencia. Dos avances clave lo cambiaron todo. Primero, los motores eléctricos individuales hicieron que cada máquina fuera autónoma y mucho más potente. Y segundo, nuevos materiales para las herramientas de corte, como el acero de carburo, permitieron trabajar el metal a velocidades antes impensables sin que se derritieran por el calor. Y esto nos lleva al último y más profundo cambio. El momento en que quitamos las manos humanas de las manivelas y le dimos a la máquina la capacidad de pensar por sí misma. Porque, piénsenlo un momento, durante casi 150 años, a pesar de toda la potencia y precisión, una fresadora todavía necesitaba un operario muy calificado ahí, girando manivelas para guiar cada corte. El control seguía siendo 100% analógico y humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria aeroespacial necesitaba una precisión sobrehumana, y en el MIT desarrollaron la primera máquina de control numérico. Usaba tarjetas perforadas, como las de las computadoras antiguas, para decirle a la máquina exactamente qué movimientos hacer. Con eso, la automatización había comenzado. Pero el verdadero salto cuántico llegó con el microprocesador. Las tarjetas perforadas fueron reemplazadas por código de computadora. Nació el control numérico computarizado, o CNC. Ahora, programas complejos podían ser cargados en la máquina para que los ejecutara de forma autónoma, una y otra vez, con una perfección absoluta. Y bueno, este es el resumen de todo este viaje increíble. En 200 años, pasamos de hacer piezas simplemente idénticas a máquinas que pueden crear formas de una complejidad casi ilimitada. Todo en una búsqueda incesante, una obsesión, por la precisión perfecta. Y así volvemos a la pregunta del inicio. El cuerpo de un teléfono inteligente moderno, tallado en una sola pieza de aluminio con curvas perfectas y tolerancias más delgadas que un cabello humano, solo es posible gracias a esta evolución. Las máquinas de hoy, las tataranietas de aquella idea de Whitney, pueden moverse en 5 ejes a la vez, esculpiendo el metal como si fuera arcilla. Así que, la próxima vez que veamos un objeto metálico con una forma precisa, desde un simple tornillo hasta el motor de un avión, recordemos el largo camino recorrido. Un viaje que comenzó con 10.000 rifles y nos llevó a la palma de la mano. La verdadera pregunta ya no es qué parte de nuestro mundo fue posible gracias a esta máquina, sino qué parte de nuestro futuro dependerá de su próxima evolución.